Atención, historiadores y curiosos del pasado. Les damos la bienvenida a otro emocionante episodio de Historia en el presente. En esta ocasión, los llevaremos a un capítulo completamente distinto, pero igualmente apasionante. Prepárense para adentrarse en la vida y el legado de un líder emblemático, el emperador japonés Hirohito. Acompáñennos en este viaje en el tiempo mientras exploramos la extraordinaria historia de un hombre cuyo reinado abarca algunos de los episodios más determinantes y turbulentos de la historia moderna de Japón. Hirohito, cuyo nombre de reinado fue Shoue, fue el último emperador venerado como una deidad viviente en Japón. Nació en 1901 y ascendió al trono en 1926, inaugurando la era Showa, que abarcaría las complejas décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, el devastador conflicto bélico y la tortuosa reconstrucción de la posguerra. Bajo su largo y controvertido mandato de 62 años, Japón se embarcó en una política exterior supremamente agresiva y expansionista que culminó con su participación en la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose militarmente contra las potencias aliadas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, China y otros países de la esfera asiática. Aunque Hirohito no ostentaba el poder absoluto, sí ejercía una enorme influencia y tenía una participación determinante en las cruciales decisiones políticas y militares de la nación. Existe un amplio consenso entre historiadores en que Hirohito respaldó activa y fervientemente la sangrienta invasión japonesa de China a partir de 1937, conflicto que se prolongaría de forma atroz hasta 1945 causando millones de víctimas civiles chinas. Asimismo, el emperador apoyó firme y consistentemente la alianza con la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, conformando el notorio eje Roma-Berlín-Tokio, lo que ligó el destino de Japón al de las potencias del fascismo europeo. En 1941, tras intensos debates en el gabinete imperial y con el apoyo entusiasta de los altos mandos militares nipones, Hirohito finalmente aprobó y avaló el devastador ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Este ataque, cuidadosamente planeado por los militares japoneses, precipitó dramáticamente la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el inicio de las cruentas hostilidades en el sangriento frente del Pacífico que costaría millones de vidas, tanto militares como civiles inocentes. Durante el tortuoso transcurso de la guerra, Hirohito buscó mantener activa la maltrecha moral y la lucha de las diezmadas tropas japonesas, aunque la suerte de Japón decayó paulatinamente tras las primeras y rápidas victorias iniciales. El emperador llegó a tomar un gran protagonismo en la cada vez más desesperada propaganda bélica japonesa conforme la situación se tornaba completamente desesperada para las armas niponas ante el implacable avance de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Finalmente, en agosto de 1945, después de los espantosos bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki que devastaron ambas ciudades y provocaron cerca de 200.000 muertes instantáneas de civiles, Hirohito intervino personalmente de forma decisiva para aceptar la rendición incondicional de Japón ante los aliados. Fue la primera vez en la milenaria historia imperial que los súbditos japoneses escucharon la voz de su emperador, considerado un ser divino intocable e infalible hasta ese fatídico momento. El impacto psicológico en la sociedad nipona fue de proporciones sísmicas. Tras la guerra, durante la compleja ocupación de Japón, el general Douglas MacArthur insistió en conservar a Hirohito en el trono por razones pragmáticas, para facilitar el control aliado y la reconstrucción del derrotado país, argumentando que su eliminación podría hundir a Japón en el caos social e institucional. No obstante, Hirohito fue obligado a renunciar públicamente a su supuesta condición divina ante su impactado pueblo y se le despojó de cualquier atisbo de poder político real, convirtiéndose en un monarca constitucional únicamente ceremonial, sin ninguna autoridad en asuntos de gobierno. El emperador cooperó diligentemente en la titánica reconstrucción de Japón como una nación desmilitarizada, pacifista y democrática bajo la nueva constitución redactada y supervisada por las autoridades estadounidenses de ocupación. Asimismo, realizó varias visitas diplomáticas al exterior para mejorar progresivamente la inicialmente deplorable imagen internacional de Japón en la posguerra. También se dedicó activamente a la biología marina, campo en el que publicó numerosos estudios muy respetados. Su figura fue hábilmente rehabilitada en las primeras décadas de posguerra ante su pueblo. Finalmente, Hirohito falleció en 1989 tras 62 años en el trono, convirtiéndose en el monarca con el reinado más extenso en la milenaria historia imperial de Japón. Su hijo Akihito le sucedió, inaugurando la era Heisei. El controvertido y polémico papel de Hirohito como comandante supremo de las desbocadas fuerzas imperiales durante la guerra,
así como su discutido grado de responsabilidad personal en la política militarista nipona y en gravísimas atrocidades masivas como la masacre de Nankín donde fueron asesinados cientos de miles de civiles chinos, siguen siendo temas álgidamente debatidos entre historiadores. Para algunos, Hirohito fue un criminal de guerra que logró evadir la justicia gracias al interés de Estados Unidos en utilizarlo como símbolo de unidad nacional para gobernar y reconstruir el Japón de posguerra. Otros le ven como un gobernante en gran medida limitado y manipulado por los radicales militares de línea dura que controlaban realmente el gobierno y las fuerzas armadas. Lo cierto es que, en 1945, Hirohito escapó a ser juzgado por los aliados, quienes prefirieron mantenerlo en el trono por motivos pragmáticos para facilitar la ocupación y la reconstrucción. Esta controversial decisión permitió a Hirohito reconstruir su maltrecha imagen ante el pueblo japonés, convirtiéndose así en una popular figura durante la posguerra. Pero para millones de asiáticos que sufrieron la invasión japonesa, la falta de castigo fue una dolorosa e injusta afrenta histórica. En los juicios de Tokio dirigidos por los aliados, el general Hideki Tojo y otros altos mandos militares cargaron convenientemente con toda la responsabilidad oficial por los crímenes de guerra, eximiendo al emperador de cualquier consecuencia. De ahí que la compleja memoria de Hirohito siga despertando agrios sentimientos y profunda controversia entre muchas naciones asiáticas víctimas de la agresión japonesa, en marcado contraste con la visión mayormente positiva que tiene la sociedad nipona sobre su emperador Showa gracias a la conveniente rehabilitación de su imagen. En conclusión, el multifacético legado de Hirohito refleja las luces y sobre todo las sombras de un Japón imperial que cometió terribles crímenes y atrocidades bajo un supuesto mandato divino del emperador, para luego reinventarse exitosamente como una nación próspera, capitalista y pacífica. No obstante, aún perdura profunda controversia sobre su verdadero grado de responsabilidad en la guerra. Los 62 años de reinado de Hirohito abarcaron algunos de los episodios más turbulentos, dramáticos y determinantes de la historia moderna de Japón. Desde la agresiva y mortal expansión imperial previa a la Segunda Guerra Mundial, hasta la absoluta derrota sufrida por su país, la humillante rendición incondicional, la compleja ocupación extranjera y la posterior reconstrucción que llevó a Japón a convertirse en una de las naciones más desarrolladas y pacíficas de Asia. En la primera parte de su reinado, Hirohito presidió y avaló la militarización de Japón, su creciente confrontación con Occidente y la sangrienta invasión de China, materializando el sueño expansionista de los radicales militares nipones. Luego, ya inmerso en la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, debió asumir la amarga derrota total, la ocupación estadounidense y el desmantelamiento del militarismo japonés, para finalmente erigirse como un símbolo de unidad y progreso en la posguerra. Hirohito encarnó así la dualidad de un Japón imperialista y militarizado que se transformó en una nación pacifista y democrática tras ser derrotada y ocupada, aunque su controvertido papel durante la guerra aún genera debate y polémica. Para algunos, el emperador fue un criminal de guerra que escapó a la justicia y pudo reconstruir su imagen gracias a la ocupación estadounidense. Para otros, Hirohito fue una figura moderada y limitada por los militares radicales que controlaban el país. Más allá de ello, lo cierto es que el legado de Hirohito ilustra tanto la faceta oscura del expansionismo japonés en Asia como su posterior milagroso renacimiento económico y social tras la guerra, encarnando las luces y sombras de la historia moderna de Japón. Tras la guerra, Hirohito se reinventó como un monarca constitucional y un amable científico dedicado a la biología marina, dejando atrás su imagen de líder militarista y divinidad viviente. Su figura se convirtió en un símbolo de la unidad y resiliencia del pueblo japonés, que logró sobreponerse al desastre bélico para convertirse en una de las naciones más avanzadas del mundo. No obstante, en países como China y Corea del Sur aún se le considera un criminal de guerra y se le culpa por atrocidades masivas cometidas por el ejército imperial japonés, recordando la faceta más oscura de Hirohito y su régimen. Más allá de los juicios contradictorios sobre su persona, lo indudable es que Hirohito protagonizó uno de los periodos más determinantes e intensos de la historia de Japón, abarcando la guerra, la posguerra y el famoso milagro japonés económico de mediados del siglo XX. Incluso tras renunciar a su estatus divino, Hirohito mantuvo un enorme valor simbólico para Japón hasta el final de sus días. Su longevo reinado de 62 años plasmó como pocos la increíble transformación de Japón en el siglo XX. En el intrigante viaje que hemos realizado a través de la vida y el legado del emperador japonés Hirohito, hemos explorado los matices de una figura histórica que personifica la complejidad de un Japón en constante transformación. Desde su ascenso al trono en una era de agitación y expansión imperialista hasta su papel crucial en la Segunda Guerra Mundial y su posterior reinado en la posguerra, Hirohito dejó una huella profunda en la historia moderna de Japón.
sus decisiones y acciones, desde la sangrienta invasión de China hasta su participación en el ataque a Pearl Harbor, han sido objeto de intensos debates entre historiadores. Su papel como comandante supremo de las fuerzas imperiales durante la guerra sigue siendo un tema de discusión y controversia en todo el mundo. Mientras algunos lo ven como un criminal de guerra que evadió la justicia, otros argumentan que fue un líder manipulado por los radicales militares que dominaban el país. La transformación de Hirohito después de la guerra, al renunciar a su estatus divino y colaborar en la reconstrucción de Japón como una nación pacifista y democrática, ilustra su adaptabilidad y el espíritu de cambio de la nación japonesa. Su legado es una amalgama de luces y sombras, reflejando tanto los momentos oscuros de la historia imperialista como el resurgimiento económico y social del milagro japonés. A pesar de los juicios encontrados sobre su persona, lo innegable es que Hirohito encarnó uno de los periodos más decisivos y tumultuosos de la historia japonesa. Su largo reinado de 62 años retrata la increíble evolución de Japón en el siglo XX, desde su agresiva expansión hasta su renacimiento como una nación líder en el escenario global. Gracias por acompañarnos en este apasionante episodio de Historia en el presente. A medida que exploramos la vida de Hirohito, recordemos que la historia está llena de matices y lecciones valiosas que nos ayudan a entender nuestro mundo actual. Continuemos explorando y aprendiendo de las figuras y eventos que han dado forma a la historia de la humanidad. Y ahora, antes de despedirnos, queremos aprovechar para recomendarles un vídeo fascinante que creemos que disfrutarán. Se trata de La increíble historia de Charles de Beaumont, el espía transgénero. En este vídeo, podrán sumergirse en un episodio histórico lleno de intriga que te sorprenderá. No se lo pierdan, les garantizamos que será una experiencia enriquecedora. Si les ha gustado este contenido y desean mantenerse al tanto de futuros episodios de Historia en el presente, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. No se pierdan las historias más fascinantes que la historia tiene para ofrecer. Además, si han disfrutado del programa, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo nos motiva a seguir explorando el pasado para entender mejor nuestro presente. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio de Historia en el presente.